Bueno, hemos tenido unos pequeños inconvenientes que suelen suceder. No sé si me escuchan bien. Ahora me enseña. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Yoko Ortiz y bueno, soy la moderadora de esta capacitación. Les quería pedir que activen sus cámaras para las que no tienen activada la cámara para que nos conozcamos también un poquito. Que silencien el micrófono, más allá de que esto lo manejamos también nosotras, las moderadoras. Y que por favor traten de, al ingresar a la reunión, pongan su nombre y su apellido, porque así vamos a poder controlar la asistencia, porque a veces ponen el osito cariñoso, la flor más bella, y cuando vamos al control de la asistencia no podemos saber quiénes son las personas que estuvieron, ¿sí? ¿Qué más puedo decir? Bueno, también pueden presentarse, saludar, también es una manera de controlar, digamos, la asistencia en el chat. Las personas que no puedan ingresar a la reunión lo pueden hacer por Facebook. Tiene que ingresar a la Cámara de Diputados y entra al Face, ¿sí? Porque tiene un límite de la gente, digamos, para que puedan ingresar. Les quiero comentar que una vez que la capacitadora concluya con su exponencia, va a responder las preguntas. Ustedes pueden ir realizando las preguntas en el chat y luego las leemos y ella va a ir respondiendo. De todas maneras, la actividad, les comento también que será subida a la plataforma una vez terminada la capacitación. Recordamos que para la actividad o dudas que queden pendientes, pueden realizarlas también en el aula virtual, ingresando al aula virtual o al correo oficial que es leymicapela.capacitación@diputado-catamarca.gov.ar. Si desean preguntar, también pueden levantar la mano, vamos a ir controlando para ver quién desea ir hablando o interactuar. Bueno, queremos agradecer a la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero, por ser parte, tomar compromiso y permitir que cada uno de ustedes y nosotras podamos tener estos conocimientos y la oportunidad de formarse con esta capacitación sobre la ley Micaela. Y hoy nos acompaña en el desarrollo del módulo C, foro 1, construyendo una sociedad sin violencia de género, marcos normativos y ley de cupos, la doctora María Eugenia del Campo, abogada, presidenta de la Fundación Centro de Estudios de Género, referente, perdón, voy a decir de nuevo, estudio de género, referente, capacitadora y colaboradora de las temáticas de género, y específicamente en violencia, ante los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, así bueno, le damos la bienvenida y le voy a ceder la palabra a la doctora María Eugenia del Campo. Muchas gracias. María Eugenia, ¿puede activar el micrófono, por favor? ¿Estamos?
Hola a todos, ¿ahí me escuchan? Bueno, qué bueno, porque no podíamos desactivar el micrófono para dar inicio. Bueno, espero que me estén escuchando todos. Bueno, quiero agradecer, gracias Yoko por la presentación. Para quienes no me conocen, yo soy abogada, mi nombre es María Eugenia del Campo, y primeramente quiero agradecer a la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara, la doctora Cecilia Guerrero, y a todo el equipo que me convocó a participar de esta actividad. Y la verdad que el compromiso que tiene la presidenta de la Cámara con respecto a la temática de género, a trabajar en nuestra sociedad sobre la problemática de las desigualdades de derechos es muy importante, y creo que la presidenta de la Cámara, con generar estos espacios dentro de la Cámara, es algo tan necesario para nosotros como sociedad. Así que para mí es una gran satisfacción que me hayan vuelto a convocar para poder participar acá con ustedes en esta capacitación, que si bien tenemos una ley nacional, también tenemos una ley provincial, y la diputada Cecilia Guerrero la está cumpliendo, generando estas capacitaciones en la Cámara de Diputados. Así que quiero felicitarla y agradecerle porque me hayan convocado a participar. En el día de hoy la idea es, vamos a hablar un poco de la legislación, porque surgen leyes que protegen al colectivo LGTB, como así también leyes que protegen a las mujeres. Muchas veces me escucho por ahí, en mi experiencia trabajando en todo lo que son las temáticas de género, y muchas veces me preguntan por qué tiene que haber legislaciones que protejan a las mujeres o que protejan al colectivo. Bueno, les voy a ir comentando, les voy a hacer más o menos un cuento, como para una historia les voy a contar, para que ustedes vayan viendo que son tan necesarias las leyes, tan necesarias que toda la sociedad tome conciencia sobre estas desigualdades de derecho y comencemos a trabajar para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Nos vamos a remontar en el tiempo. Seguramente en las clases anteriores ustedes ya vieron lo que era el sistema patriarcal. El sistema patriarcal lo debemos entender como que el hombre era el centro de todo y lo masculino estaba por arriba de lo femenino. Entonces, cuando surge el sistema patriarcal hace 6.000 años atrás, se le comenzó a asignar en la sociedad a los hombres y las mujeres determinados roles. Esos roles son, por ejemplo, de la mujer siempre que debe ocuparse de las tareas del hogar, del trabajo invisibilizado. La mujer es la que siempre debe cuidar a los hijos, alimentarlos, enseñarles las tareas del hogar, limpiar la casa, mantener la armonía del hogar. Esos son los roles que nos han asignado dentro de la sociedad a las mujeres. Generalmente siempre ser la cuidadora de nuestros padres, la cuidadora de nuestros hijos. Cuando están enfermos tenemos que estar ahí las mujeres cuidándolos. Entonces, porque eso es el rol que nos asignó la sociedad, esta sociedad patriarcal nos ha asignado a las mujeres. Siempre generalmente hacemos el trabajo invisibilizado y poco remunerado, porque efectivamente una persona que trabaja en hacer tareas del hogar, una empleada doméstica, por ejemplo, la mayoría de las empleadas domésticas son mujeres, o la mayoría de las cuidadoras de adultos mayores son mujeres. Entonces, esos trabajos de cuidadoras son los que nos han asignado dentro de la sociedad a la mujer. O sea que es el trabajo menos visibilizado, diríamos, ¿no? Y a la vez al hombre, ¿qué tareas le asignó la sociedad, el patriarcado a los hombres? Esta tarea de lo que entendemos como las tareas de que él debe ser el fuerte, debe ser el proveedor, debe ser el que debe llevar el dinero al hogar, porque siempre recordemos que eso es lo que el patriarcado ha hecho, ha asignado ese rol, que el hombre debe ser el proveedor de la familia, el hombre debe ser el fuerte, el que no puede llorar, es el que debe ocuparse de las cuestiones importantes dentro de la sociedad, y el que tiene mejor remuneración, un trabajo más visibilizado. Estos roles que se comenzaron a generar dentro de la sociedad hacen que se comiencen a ver diferencias, desigualdades, discriminación hacia la mujer. Por ejemplo, les doy casos para que vayan ustedes mirando por qué hablamos esto de las diferencias, de la discriminación. Recordemos, por ejemplo, que la mujer en el siglo pasado, en el siglo XV, aparece lo que es la universidad, o sea, la posibilidad de poder acceder a la universidad. ¿Saben en qué año la mujer pudo acceder a la universidad? En el siglo XIX, porque la mujer no se la consideraba que era capaz o que era una persona
persona que podía estudiar, entonces ella se debía ocupar únicamente de tareas de bordado, de cocina, entonces eso es lo que le enseñaban a la mujer y no que pueda acceder efectivamente a la universidad. Recién en el siglo XIX, por luchas constantes de mujeres en el mundo, la mujer puede acceder a la universidad. También, otra de las cuestiones que quizás algunos no conozcan, el tema de la vestimenta. La mujer en un tiempo no pudo usar pantalones, el pantalón estaba prohibido y era exclusivamente una prenda de hombres, y en un tiempo al pantalón lo llamaban la vestimenta de la libertad. En 1880 la primera mujer que se anima a usar un pantalón la meten presa por 5 días. Después, en el transcurso del tiempo, después ya como que esas penas se aminoraban y eran penas de multa, bueno, porque la prenda de hombre era el pantalón, entonces el usar esa prenda era como, o estaba reservado únicamente a los hombres. Eso es lo que comenzó a generar estas grietas, estas diferencias entre hombres y mujeres, que comenzaron a visibilizar millones de mujeres en el mundo, como por ejemplo, en nuestro sistema democrático, nosotros hasta hace muy poco no podíamos votar. Recién tuvimos la posibilidad por el movimiento de Evita Duarte, que ella fue como la impulsora del derecho al voto femenino en Argentina. Recién en 1951 la mujer pudimos acceder a las urnas donde pudimos tener la posibilidad de poder votar y elegir de manera democrática a quienes nos representen. Entonces, vean estas diferencias, estas desigualdades que se empezaron a dar en la historia con respecto a los hombres y las mujeres, y eso hace a que, como les contaba hace rato, muchas mujeres alrededor del mundo comiencen a movilizarse, comiencen a ver estas diferenciaciones que existen entre los hombres y las mujeres, y ya en 1979, en la Organización de los Estados Americanos, se da inicio a lo que se llamó la Convención Interamericana sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más conocida como la CEDAW. La CEDAW es la sigla que se da a esta convención, es una convención muy importante que en 1979 se aprueba en la Organización de los Estados Americanos. Y de esa manera Argentina, porque muchos países del mundo aprobaron esta convención, Argentina en 1981 la ratifica. ¿Qué significa esto de ratificar? Para quienes no conocen mucho los términos legales, ratificar significa que la vamos a incorporar dentro de nuestro ordenamiento legal y que vamos a tenerla dentro, o sea que nuestro Estado va a tener que cumplirla, respetarla. Entonces, esta convención, recuerden, porque vamos a hablar mucho sobre esta convención, que es muy importante que todos la conozcamos, es una convención que lo que hace es visibilizar esta discriminación. Esto es lo que yo les contaba de las diferencias de los hombres y las mujeres, que la mujer no podía acceder a determinados lugares, que no tenía los mismos derechos. Bueno, esta convención lo que hace es lograr, comenzar a visibilizar esta discriminación que se da contra la mujer. No debemos olvidarnos que no hasta hace mucho tiempo nosotros como mujeres, en nuestro Código Civil, nosotros éramos unas incapaces relativas de derecho. ¿Y qué es eso, incapaces relativas de derecho? Dirán muchos. Bueno, nosotras como mujeres no podíamos acceder a comprar ni vender si no teníamos la venia de nuestros padres si estábamos solteras, o de nuestro marido si estábamos casadas. Como así también otra cuestión discriminatoria hacia nosotras es que cuando nosotros teníamos hijos, la patria potestad estaba en manos de nuestro marido. Entonces no podíamos decidir sobre nuestros hijos, sino quien tenía que decidir sobre nuestros hijos era nuestro marido. Así como cuando nos casábamos nos ponían la preposición de, que adicionaban al apellido, eso se entendía que era un signo de que éramos propiedad de con quien contraíamos el matrimonio. Estas cuestiones son las que nuestro Código Civil comenzó a visibilizarse, comenzaron a ver las mujeres en el mundo, que se comenzaron a movilizar, y de esa manera surge esta convención, que es la Convención de la CEDAW, que la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Esta convención es muy importante, como les decía, porque lo que hace es comenzar a visibilizar esta discriminación hacia la mujer, y lo que tiende es que nosotros, nuestro Estado, al adherirse, al decir, bueno, vamos a comenzar a trabajar para erradicar esa discriminación y que tanto los hombres y las mujeres estén en un pie de igualdad, es lo que genera esta convención que, les cuento, cuando se reformó nuestra Constitución en el año 94, nuestra Constitución es la ley madre que nos rige a todos como Estado, cuando se reforma nuestra Constitución, esta convención la ponen en la misma jerarquía, a la misma altura de nuestra Constitución, o sea que es una convención muy importante y a la vez le dan esta jerarquía que la ponen al lado de nuestra Constitución, no la ponen ni por arriba ni por abajo, sino al lado. Entonces, pero muy, muy importante esta convención de visibilizar esta discriminación que hay contra la mujer. ¿Y qué es lo que dice? Tanto que les cuento de lo que dice la Convención de la CEDAW, ¿qué es lo que dice con respecto a la discriminación de la mujer? O sea, lo primero que dice es que el Estado va a comenzar a trabajar para erradicar la discriminación, eliminar la discriminación dentro de nuestra sociedad. Y lo que tiene que hacer el Estado debe producir una transformación cultural tendiente a desterrar y de construir los prejuicios y los estereotipos sobre lo que se asienta nuestra sociedad, que es una sociedad cultural, sexista, patriarcal, que eso afecta a la sociedad en sí. Entonces, esta convención lo que hace es decir, bueno, vamos a comprometernos como Estado a transformar esto, a comenzar a deconstruir toda esta sociedad patriarcal para construir una sociedad más igualitaria, más justa entre todos. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer el Estado? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a generar esto de construir una sociedad más justa, más igualitaria? Lo va a hacer de la siguiente manera. En su artículo 4, en el inciso primero de la Convención, dice que va a generar acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Muchos se preguntarán. Son estrategias que debe generar el Estado para erradicar la discriminación y la desigualdad existente en la sociedad. O sea, ¿y qué estrategias podrá adoptar el Estado? Bueno, crear leyes, generar políticas públicas, generar fallos judiciales donde efectivamente se logre la igualdad, se tienda a lograr la igualdad y no se discrimine a las personas. Entonces, el Estado, en el año 81, en 1981, al aprobar esta convención, al ratificarla, nos comprometemos a trabajar en esto. Entonces, en generar estas políticas públicas, generar leyes que protejan a las mujeres y al colectivo LGTB. Entonces, estas acciones positivas, que muchas veces quizás la han escuchado en estos últimos días por la sanción del el decreto de la ley de cupos, hablaron de discriminación positiva. Es una forma de discriminar positivamente a grupos vulnerables, y dentro de esos grupos vulnerables tenemos al colectivo de LGTB, como a las mujeres o a los niños. Entonces se van a generar leyes que protejan a los fines de poder lograr que no se discrimine a estos grupos vulnerables. ¿Y cómo va a ser esto de las acciones positivas? ¿Cómo se van a dar? ¿Cómo van a surgir? Nosotros debemos saber que en el artículo 16 de la Constitución hablamos del principio de igualdad. Cuando se reforma nuestra Constitución en el año 94, aparece el artículo 75, inciso 22, que lo que viene a hacer, viene a fortalecer el principio de igualdad, porque viene a promover la igualdad de oportunidades entre los géneros, estas acciones positivas, que son medidas positivas que genera el Estado a los fines de poder lograr eliminar la discriminación y lograr la igualdad de derechos entre los géneros. Entonces, en 1991, en Argentina, no sé si recuerdan, se sanciona la ley de cupos. La ley de cupo era la posibilidad que tenían las mujeres de acceder a los cargos públicos en un 30%, porque nosotras no teníamos posibilidad de acceder a los cargos públicos dentro de lo que era nuestro Congreso. Entonces, con la ley de cupo se dio la posibilidad de que la mujer pueda acceder. Y luego tuvimos una gran noticia en el año 2017 con la ley de paridad de género.
que la ley de paridad de género es la ley que posibilita que tanto las mujeres y los hombres en un 50%, hombres y un 50% mujeres, ingresen a la Cámara de Diputados, ingresen a la Cámara de Senadores, y para también el 50% de los parlamentaristas del Mercosur. Esto es lo que hizo la ley de paridad de género, o sea, que ambos hombres y mujeres puedan acceder a lo que es al Congreso, que no teníamos la posibilidad nosotras como mujeres, siempre nos prohibían o nos ponían obstáculos para que uno pueda acceder. Entonces, Catamarca el año pasado, por suerte, ya tuvimos la posibilidad, porque adherimos a la ley nacional, el año 2019, adherimos a la ley nacional, y tenemos la posibilidad de poder acceder a tener este 50% de la paridad de género, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Recordemos que actualmente en nuestra Cámara de Senadores tenemos el 100% hombres. O sea que para las próximas elecciones van a tener que comenzar a buscar dentro de lo que serían los candidatos para que también exista el 50% mujeres. Entonces, para que tengamos la posibilidad de acceder a ambas cámaras, el 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso es por un lado, que estas son acciones positivas que se generaron. Y hace muy poquitos días, que eso debemos también hablarlo, hablamos sobre la ley de cupos, en el cupo trans. Entonces, ¿qué pasó? Hace muy poquitos días surge a través de un decreto del presidente, el 3 de septiembre, surge el decreto 721/2020, que establece que el cupo laboral trans para el sector público nacional, donde las personas travestis, transexuales y transgénero van a poder acceder a un trabajo. Algo tan fundamental dentro de nuestra sociedad, es una reivindicación al colectivo LGTB, un colectivo totalmente vulnerado, totalmente discriminado, totalmente invisibilizado dentro de nuestra sociedad, y esta lucha de lograr tener un cupo laboral del 1% para que puedan acceder a los cargos, al sector público nacional, las personas transexuales, travestis y transgénero. Siempre dice el decreto, siempre que reúne las condiciones de idoneidad en el cargo. Y siempre nos preguntamos, este grupo vulnerado, que siempre ha sido vulnerado porque ha sido excluido desde muy chicos, ya sea desde su familia, ha sido excluido de la educación, ha sido excluido de todos los ámbitos, y que lo único que le ha quedado al colectivo LGTB es ejercer la prostitución. Dentro de este decreto se ha establecido también que no va a ser un requisito imprescindible que no hayan terminado su educación, porque muchas veces el colectivo LGTB se ha visto vulnerado, porque se ha visto excluido, como les decía, en la educación, se ha visto excluido dentro de la familia, por discriminación, por exclusión de nosotros como sociedad, lo cual era una cuenta pendiente que tenía nuestro Estado con respecto al colectivo LGTB. Así que la verdad que lo celebro, creo que todas las personas que trabajamos por la igualdad de derechos celebramos el decreto del presidente, pero este decreto viene... Les cuento más o menos la historia de cómo surge la ley de cupos. La ley de cupos surge a raíz de muchísima lucha, porque la verdad que tenemos que hablar de una lucha incansable, de Diana Zacayán, una militante, que en el año 2015... Diana Zacayán, a raíz de su militancia, de la búsqueda por la igualdad de derechos, consigue en la provincia de Buenos Aires que efectivamente la provincia de Buenos Aires pueda sancionar la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido una lucha constante de Diana Zacayán, una activista trans, una militante trans, que luego fue asesinada de la manera más aberrante, lo cual ya no está entre nosotros. Ella ha sido una lucha constante, lo cual ha posibilitado que en la provincia de Buenos Aires existe el cupo laboral trans, que recién fue reglamentado el año pasado.
Entonces, era muy difícil poder acceder, como les decía, el colectivo LGTB tiene estos obstáculos constantes de poder acceder a los puestos laborales. Entonces, esta lucha de Diana Zacayán, el que fue la activista que logró que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tenga el cupo laboral trans, también logró que muchos otros municipios de la ciudad de Buenos Aires también puedan sancionar su cupo laboral trans, y también nosotros, Catamarca, tiene un departamento, el departamento de Freddman Mertesquieu, que también el año pasado se estableció a través de la ordenanza 1247, que se estableció que el 2% del total de la planta del municipio deberá ser ocupado por personas transgénero, transexuales y travestis. El proyecto de ordenanza fue iniciado por la concejal Susana Costa, les cuento más o menos para que tengan conocimiento, y la normativa tiene algo de novedoso, porque a nivel nacional únicamente hablamos de lo que en lo que respecta al sector público nacional. Lo que tiene de novedoso la ordenanza del municipio de Freddman Mertesquieu es que también promociona el cupo laboral trans en el sector privado. En el sector privado es el sector, en los comercios, las industrias, donde el sector privado que contrate a travestis, transexuales o transgéneros, se va a ver una bonificación del 10% de las contribuciones municipales. Eso es muy importante para que lo sepan, para que la gente de Freddman Mertesquieu, si quiere contratar personas transexuales, travestis o transgénero, lo pueden hacer y van a acceder a una bonificación de las contribuciones municipales. También, dentro del departamento, en el municipio, se creó lo que es el registro de postulantes, o sea, que cualquier persona travesti, transgénero o transexual puede acceder de esa manera para que esté dentro de ese registro para ser postulante a algún cargo cuando se requiera. Por eso es importante esto de saber que existe en nuestra sociedad, estas son acciones positivas, o sea, son leyes que se generan dentro de nuestro Estado a los fines de comenzar a lograr una igualdad de derechos. Otra cuestión que les voy a contar también, hay un fallo judicial para que vean esto de la discriminación que hay y que se necesitan tener leyes y tener fallos judiciales para poder comenzar a tener una sociedad más justa y más igualitaria. Es el caso, les voy a contar, siempre lo comento este caso, es un caso de Salta, es un caso de una mujer que quería ser chofer de colectivos. Resulta que se abre una convocatoria en la empresa de transporte en Salta, y una señora decide, quiere ser contratada en esa empresa. Cuando lleva todos sus requisitos, cumplía con todos los requisitos, y la rechazan. Ella manifiesta que la rechazan, y ¿cuál es la causa del rechazo? Le dicen que porque era mujer, y que el ser chofer de un colectivo únicamente era para hombres. Y yo me pregunto, ¿a dónde dice que ser chofer de un colectivo es para hombres? En ningún lado. Esos son los roles que nos han asignado el patriarcado dentro de la sociedad, que siempre va a haber algunas tareas para mujeres, otras tareas para hombres. Entonces, esta mujer se sintió discriminada, inició una demanda judicial por discriminación en la justicia. En primera instancia, en la provincia de Salta, la deniegan, le dicen que no tenía razón la señora insiste, apela esa resolución, y en la Cámara, ¿qué es lo que le dicen a la señora? Le dicen que efectivamente la empresa de transporte la tiene que contratar, y a la vez, en la contratación que se le hace a la señora, la empresa de transporte deberá contratar dentro de su planta, cada un hombre deberá contratar 3 mujeres, hasta tener dentro de su planta un 30% de mujeres. Esto es lo que hace las acciones positivas, o sea, generar espacios, generar leyes para que de esta manera las mujeres puedan acceder y puedan tener la posibilidad de llegar a esos lugares que siempre fueron exclusivamente de los hombres. Entonces, que podamos llegar a esos espacios, que pueda el colectivo LGTB tener el acceso a la educación. Nosotros tenemos una deuda en nuestro Estado, una deuda pendiente con el colectivo LGTB,
en todo lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que esto es un pasito más en lo que es la sanción de la ley de cupos en nuestro país, porque es a nivel nacional. Espero que todas las provincias adhieran a la ley de cupos, que sea algo que cumplamos, porque es muy importante para que el colectivo empiece a incluirse dentro de nuestra sociedad y los consideremos seres humanos, porque efectivamente el colectivo trans, transgéneros y transexuales son personas, son seres humanos. Así que espero que continuemos trabajando, que el Estado, la sociedad, el gobierno continúe trabajando para que de esta manera el colectivo tenga la posibilidad de poder acceder a todos sus derechos económicos, sociales y culturales. Así que de esa manera vamos ampliando derechos a quienes son discriminados con estas leyes de acción positiva que se generan dentro del Estado y que nuestro Estado se compromete a trabajar para erradicar la discriminación. En el año 94, en Belém do Pará, que es en Brasil, que es un lugar de Brasil, se reúnen grupos de varios estados, personas de varios estados, donde sancionan lo que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la Convención de Belém do Pará. Creo que varios lo deben haber escuchado. Esta convención fue aprobada por Argentina en 1996, y lo que hace esta convención es la primera convención a nivel internacional que dice que la violencia de género es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, da una definición de lo que es violencia contra la mujer, y nuestro Estado, al adherirse, al aprobar esta convención, lo que hace, dice que se compromete a trabajar para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, recordemos que a nivel internacional, Argentina se compromete a trabajar para la prevención de la violencia contra las mujeres, y el Estado dice que va a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros nos adherimos, cuando nos comprometemos a nivel internacional, nosotros debemos cumplir. ¿Por qué? Porque a nivel internacional tienen dentro de esta convención, tienen un organismo que se llama el MESEVIC, que es un organismo de seguimiento de que el Estado cumpla con lo que se compromete. Entonces, ¿qué pasó? Les cuento algo que pasó y que es de público conocimiento y que ya cuando les vaya contando seguramente se lo van a recordar. Resulta que en el año 2016, no sé si se acuerdan de Lucía Pérez. Lucía Pérez era una joven que fue llevada a un departamento por 3 hombres, en los cuales esos 3 hombres la violan, la hacen consumir droga, la violan y la matan. Entonces, estos 3 hombres, cuando ella, a raíz del caso de Lucía, es que se produce en Argentina lo que es el Ni Una Menos. Entonces, este es un caso como emblemático dentro de nuestro Estado en lo que respecta a la lucha por la violencia contra las mujeres en nuestro país, y en la forma más extrema los femicidios. Resulta que cuando Lucía es muerta, cuando Lucía es asesinada por estos 3 hombres, en el año 2018, Argentina, Mar del Plata, lo que hace es da a juicio estos 3 hombres por la muerte de Lucía. Y resulta que en el juicio, lo que sucede en el juicio es que los 3 jueces, con falta de perspectiva de género, por eso es tan importante trabajar esto de la perspectiva de género, comienzan a investigar la vida de Lucía. No comienzan a investigar qué es lo que le pasó, por qué la mataron a Lucía, sino que comienzan a investigar la vida de Lucía, generando preconceptos respecto a los hábitos de cómo vivía, con quién se relacionaba, cuántos novios tenía, con las personas que salía, o sea, todas las actividades que hacía Lucía. Entonces, se sentencia, se genera el fallo judicial, se da una sentencia donde se los absuelve a estos 3 hombres de la muerte de Lucía, sí se los condena por tenencia de drogas, y porque ellos vendían drogas alrededor de un colegio, de una escuela pública, entonces se los condena por eso, pero no se los condena por la muerte de Lucía.
¿Por qué? Porque estos 3 jueces lo que hicieron es miraron la vida de Lucía, que como a nosotros nos dieron estos roles dentro de la sociedad de que debemos ser puras, castas, que debemos tener un solo novio, que no debemos vestirnos con polleritas cortas, ni usar pantalones ajustados. Bueno, Lucía era una chica que le gustaba salir, que le gustaba conocer personas, que le gustaba ir a un bar, que le gustaba tomar una cerveza. Bueno, entonces lo que hicieron estos 3 jueces, que totalmente desconocían la Convención de Belén do Pará, que desconocían las convenciones a nivel internacional que Argentina ratificó y que debe cumplir. Entonces, lo que hicieron es fallaron en contra de esas convenciones, porque lo que se fijaron es esto tenían los prejuicios, estereotipos en sus fallos. Entonces, ante la absolución de estas 3 personas sobre el femicidio de Lucía, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, esta convención que les contaba, que tenía una gente que controlaba que nuestro Estado cumpla con lo que se comprometió, le envían de manera rápida, a los 3 días, envían una carta a la Corte de Justicia de nuestro país, de manera alarmante, solicitándole, sugiriéndole, porque lo que hacen las convenciones cuando uno ratifica a nivel internacional, hacen recomendaciones, sugieren, le recomiendan a nuestro Estado que, primeramente, que apelen ese fallo judicial, que le proporcionen a la familia de Lucía un patrocinio legal para que ellos puedan defenderse, y a la vez le dicen que esa sentencia judicial de estos 3 jueces constituye un mensaje de tolerancia contra la violencia de género en nuestro país. Entonces, automáticamente, lo que hace la Corte, solicitan, le proporcionan a su familia, porque Lucía, en el primer momento, cuando muere Lucía, los padres no tenían la posibilidad de poder contratar abogados, entonces solicitan de esa manera, bueno, le dan toda la ayuda, la Corte, nuestro Estado, le proporciona la ayuda para que de esa manera la familia de Lucía tenga justicia. Y les cuento lo siguiente, hace muy poco tiempo, hace un mes, si no mal recuerdo, la Cámara anula el fallo de primera instancia que los absolvía a estos 3 hombres y estableció que se debe hacer un nuevo juicio en el caso de Lucía, y que ese juicio debe estar despojado de todo prejuicio y estereotipo de género. Entonces, esto constituye, el habernos comprometido a nivel internacional en trabajar para erradicar la violencia contra la mujer en nuestro Estado, constituye algo muy importante. Por eso es importante tener presente esta convención, porque es la primera convención a nivel internacional que nosotros adherimos y que visibilizamos la problemática de la violencia de género. Una vez que nosotros adherimos en el año 96, Argentina adhiere a esta convención, en el año 2009, Argentina sanciona la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Ley 26485. Seguramente que ustedes la conocen o la han escuchado en algún momento hablar. Es una ley que nos rige a todo nuestro Estado, es una ley nacional, y que lo que tiene la ley, el objetivo de la ley es eliminar la discriminación contra la mujer, que la mujer pueda vivir una vida libre de violencia y que nuestro Estado comience a remover esos patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, como así también que la mujer pueda acceder a la justicia. También da un concepto de lo que es violencia de género, y debemos tener presente que no todo en la sociedad es violencia de género. Muchas veces escucho por ahí que dicen, sí, no, es violencia de género, es violencia, y no todo es violencia de género. Debemos tener presente que cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando cuando existe una relación basada en una relación desigual de poder que va a afectar la vida, la dignidad, la integridad física, psíquica, sexual, económico, patrimonial, como así también la seguridad personal de una mujer. Siempre cuando hablamos de violencia de género debemos tener presente esta relación desigual de poder. Cuando se da esa relación desigual de poder, estamos hablando de violencia contra la mujer, de violencia de género.
Y también la ley nacional habla de los tipos de violencia. Y creo, me voy a detener un poquito en esto, de los tipos de violencia, porque es muy importante que podamos determinar los tipos de violencia. Muchas veces el tipo de violencia más común y más visibilizado es la violencia física, que es cuando se produce una lesión en el cuerpo de la mujer, cuando vemos el moretón, cuando vemos el ojo morado o la piel morada. Generalmente esa es la violencia más visibilizada que tenemos en nuestra sociedad, la que más se visibilizó, cuando te lesiono en el cuerpo, te produce una lesión en el cuerpo de la mujer. También hablamos de violencia sexual, cuando se vulnera el derecho de la mujer sobre decidir sobre su vida sexual. Esto estamos hablando de violencia sexual. La violencia psicológica, y acá me voy a detener un poquito porque creo que la violencia psicológica nos puede ayudar a todas las mujeres, nos puede ayudar a darnos cuenta cuando ingresamos en una relación donde existe violencia. Por eso es importante comenzar, y les cuento que el 71% de los casos que inician con violencia de género empiezan con la violencia psicológica. Entonces, la violencia psicológica es aquella que afecta a la psiquis de la mujer, es la que cuando el hombre la comienza a manipular a la mujer, cuando la comienza a humillar, cuando la comienza a hostigar. Esa es la violencia psicológica, y ese es el primer llamado de atención que debemos tener como mujeres a los fines de poder darnos cuenta para poder pedir ayuda. Otra de las violencias también que tenemos que tener en cuenta y que existe en la ley y que a muchas mujeres les pasa y no saben cómo afrontar es la violencia económica. Es cuando lo que se tiende es a menoscabar el patrimonio, perturbando la posesión, limitando los recursos económicos de una mujer. Esos son los tipos de violencia. Es importante darnos cuenta, detectar los tipos de violencia para poder pedir ayuda. Recordemos que una persona que atraviesa la violencia de género es una persona totalmente vulnerada, donde muchas veces le va a ser muy difícil poder salir de la violencia. Entonces es importante darnos cuenta a tiempo para poder salir de la violencia. Dentro de la ley también hablamos de las modalidades de violencia, o sea, dónde se pueden dar. Tenemos la modalidad doméstica, o sea que se va a dar en el ámbito del grupo familiar. Entonces, eso, cuando hablamos de modalidad doméstica, hablamos que la violencia de género se va a dar dentro del grupo familiar. También hablamos de la violencia institucional, y esta es una de las violencias que generalmente la veo muchísimo en muchísimos lugares, es aquella que se realiza por los funcionarios, empleados y agentes que pertenecen a los organismos o entes o instituciones públicas, que lo que tienden es a obstaculizar, a impedir o retardar que la mujer tenga acceso a políticas públicas y que pueda ejercer sus derechos. Es el típico caso, cuando hablamos de violencia institucional, les doy el ejemplo, de que cuando una mujer intenta ir a hacer una denuncia en una unidad judicial o en alguna institución que tiene que hacer una denuncia sobre violencia de género, la persona que está ahí, sería la persona encargada de recibir la denuncia, la obstaculiza y le dice, no, vuelve más tarde, no, ahora no la puedo atender, no, estamos justo cerrando. Bueno, eso se llama violencia institucional. Es importante que puedan determinar y que sepan. Yo ya después les voy a ir indicando qué herramientas tenemos como personas comunes, como personas que cuando vamos a pedir una ayuda no nos están brindando. Bueno, yo ya les voy a ir dando todas las recomendaciones, porque la idea de estos cursos es que conozcamos, que ustedes conozcan sus derechos, que conozcamos, porque seguramente todos tenemos a alguien que conocemos o nosotras mismas podemos ser víctimas, estar siendo víctimas de violencia de género para pedir ayuda, porque lo importante cuando uno atraviesa la violencia de género es pedir ayuda. En Catamarca tenemos varias instituciones que dan la ayuda a aquellas mujeres que atraviesan la violencia. Seguimos con las modalidades de violencia. En el año 2019, otra de las modalidades de violencia es la violencia política. En el 2019, en Argentina, se incorpora a la Ley de Protección Integral la violencia política, que antes no estaba incorporada. La violencia política, y la vemos constantemente en Catamarca con algunas personas que ejercen violencia política, es cuando se castigan conductas, cuando se pretende menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de una mujer. Cuando se vulnera el derecho de la mujer
a la vida política libre de violencia y a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. O sea, cuando vemos esto, que las mujeres que están en la política se les anula, se las pretende restringir su ejercicio, se les obstaculiza o se las menosprecia dentro de su ejercicio, estamos hablando de violencia política. También hablamos de otras clases de violencia, otras modalidades de violencia. Tenemos la violencia, la modalidad de la violencia obstétrica, es aquella que se ejerce por los profesionales de la salud sobre el cuerpo y en los procesos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, un caso de violencia obstétrica muy, muy común que se está dando mucho en Catamarca, es las cesáreas innecesarias. La mujer está embarazada y llega al centro de salud y se le hace cesárea porque el médico se le antojó hacer cesárea cuando la mujer podía tener su hijo de manera natural. Bueno, eso hablamos de violencia obstétrica. Y también hablamos de violencia laboral, cuando en el ámbito laboral se discrimina a una mujer. Por ejemplo, cuando se le pide a una mujer que para acceder a un determinado puesto debe tener una altura determinada o buena presencia, eso hablamos de violencia laboral. En Catamarca, les cuento que en el año 2013 surge la Ley de Violencia Familiar y Violencia de Género. La ley que nosotros tenemos en Catamarca es una ley avanzada, porque imagínense que en el año 2013 la ley incorpora al colectivo trans, lo cual protege dentro de la 5434, protege de la violencia familiar y de género el colectivo trans. También dentro de nuestra ley hablamos sobre lo que es la violencia de género, hablamos sobre los tipos de violencia que recién se los manifesté, y también hablamos de modalidades. También habla la ley de la 5434 de la creación de los juzgados de violencia de género en nuestra provincia, los cuales hasta la fecha no hemos podido lograr que efectivamente se hagan una realidad esos juzgados, porque si bien lo tenemos en la ley, no se está dando cumplimiento efectivamente a el funcionamiento, la puesta en funcionamiento de los juzgados de violencia de género, ni a las defensorías, ni a las fiscalías, como así tampoco al observatorio de violencia de género que tendríamos que tener para de esa manera poder tener un observatorio y generar luego políticas públicas para de esa manera comenzar con la prevención de lo que es la violencia de género en nuestra Catamarca. Otra cuestión que me parece importante que quiero resaltar es que dentro de la ley, la 5434, también hablamos del hogar refugio, y esto me voy a detener porque me parece muy importante hablar de lo que es el hogar refugio. No sé si ustedes tienen conocimiento. El hogar refugio es una institución que pertenece al Estado, que en Catamarca lo llamamos el hogar Guarmi, el hogar de protección Guarmi. El hogar de protección Guarmi es una institución que se encuentra al frente de la maternidad, es una institución que cuenta con psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales y abogadas, que cualquier mujer que atraviesa violencia de género puede acercarse a esa institución y puede pedir un asesoramiento. La mujer que atraviesa violencia de género, que se encuentra en la noche y con sus hijos y que necesite llegar a un lugar porque no tiene dónde acudir, puede llegarse a ese lugar. En ese lugar le dan asistencia, le dan una cama, le dan comida, ropa. Es un lugar donde todas las mujeres que atraviesan violencia de género pueden acudir a ese lugar. No es necesario que lleven una orden judicial, con el solo hecho de acercarse y pedir ayuda, en ese lugar la van a poder asistir en ese momento, para que de esa manera le van a dar una contención integral, porque es importantísimo que quien atraviese la violencia contra la mujer tenga una contención integral. En esa institución se hacen determinadas actividades, como por ejemplo se realizan talleres, huertas, determinadas actividades para que de esa manera pueda la mujer comenzar a trabajar empoderándose emocionalmente, para que de esa manera pueda salir de lo que es la violencia contra la mujer, que es algo muy difícil. No cualquier mujer puede salir sola de la violencia de género. Otra cuestión es que me parece importante, que quiero recalcar y que lo vamos a hablar, es lo que le pasa a la mujer cuando atraviesa violencia de género. Como les decía, la mujer que atraviesa la violencia de género es una mujer totalmente vulnerada en sus derechos,
Muchas veces la mujer tiene la falsa creencia de que ella es la responsable, la culpable, que el marido, la pareja la golpee, se siente totalmente insegura, tiene la autoestima totalmente baja, no sabe a dónde acudir, no sabe cuáles son sus derechos, y muchas veces, y en la mayoría de las veces, las mujeres que atraviesan la violencia de género son mujeres que están totalmente avergonzadas con una vergüenza de poder contar que ellas atraviesan violencia de género. Bueno, ante esas situaciones, yo lo que me interesa que ustedes tengan presente, que cuando conozcan a una mujer que atraviesa violencia de género, es necesario que esas mujeres, que las podamos escuchar, que seamos empáticas, que no las juzguemos a esas mujeres, porque muchas veces el juzgar a esa mujer, el no ser empática, el no escucharla, puede llegar a que esa mujer vuelva con la persona que la violenta. Debemos saber que las mujeres que atraviesan la violencia de género son mujeres, como les decía, totalmente vulneradas, que ellas viven en lo que es el círculo de la violencia, que es muy difícil de salir. El círculo de la violencia tiene 3 fases. Las 3 fases que tiene el círculo de la violencia hacen que imposibilite a la mujer poder salir de cada una de las fases, porque tiene este círculo, lo que hace es un círculo cíclico, intercalando periodos de calma y afecto, hasta situaciones que pueden poner en peligro la vida de la persona. En el círculo de la violencia existe un vínculo de dependencia emocional y posesión difícil de romper entre el agresor y la víctima. Como les decía, tiene 3 escalas o 3 fases, le llamamos dentro del círculo de la violencia. La primera escalada es cuando el agresor de manera repentina cambia de ánimo, comienza a insultarla de manera verbal a la mujer. La víctima siempre intenta calmarlo, complacerlo. Después pasa a otra fase, que es la fase de la agresión, cuando ya efectivamente la violencia estalla, se produce un estado de temor fundado por parte de la mujer, y en muchas ocasiones la mujer lo que tiende es a tratar de pedir ayuda a un familiar, a algún amigo, o bien hay veces que toma la decisión de denunciar. Y después viene otra fase, que es la fase de la luna de miel. Es la fase de cuando después de toda esta agresión que produjo el agresor, él le va y le pide perdón. Se muestra amable, cariñoso, le promete que nunca más va a repetir esa violencia, le jura y le promete que la quiere con locura. Y en esa fase, en la fase de la luna de miel, muchas veces las mujeres le creen al agresor y ellas tienen la falsa creencia de que él va a cambiar. Entonces la mujer vuelve con el agresor, y entonces eso, y así sucesivamente, y eso a la larga se produce con mayor violencia, ¿no? Debemos saber que la mujer que atraviesa la violencia de género es una mujer que le va a costar muchísimo salir de la violencia si no tiene esta contención, el ser empática, en contenerla, en ayudarla, en escucharla. Por eso es importante que el Estado debe estar preparado para contener y ayudar. La falta de una adecuada respuesta por parte de las instituciones del Estado puede llevar a la mujer a volver con el agresor, y en muchas ocasiones puede ser víctima de la violencia más extrema, como son los femicidios. Es importante, debemos saber que los femicidios es una de las formas más extremas de violencia. El femicidio se ha incorporado en nuestra legislación en el Código Penal en el año 2012, en el inciso 11 hablamos de es una categoría separada del homicidio agravado, donde se prevé una pena de prisión perpetua a quien mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, esta forma, el femicidio, como la forma más extrema de violencia, y que en estos tiempos estamos viendo en estos tiempos de pandemia, que ha aumentado, según las últimas estadísticas que tenemos, ha aumentado 181 casos de femicidio en Argentina, y en pandemia se ha incrementado la violencia de género. Debemos recordar que el 81% de las víctimas de femicidio conocían a su agresor, era su pareja o su expareja. Y también que quiero que ustedes conozcan, que los hijos de aquellas mujeres que son víctimas de femicidio tienen la posibilidad de poder
poder pedir lo que es la reparación económica a hijos de víctimas de femicidio, que es lo que se conoce como la ley Brisa, la ley 27452, que es una pensión que se le va a dar a los hijos de aquellas mujeres que fueron víctimas de femicidio hasta los 21 años, en el caso de que tenga alguna discapacidad, de por vida. Eso es importante que se conozca, es importante que tenemos la ley, que se debe hacer cumplir la ley para que de esa manera aquellos hijos de las mujeres que han sido víctimas de femicidio puedan acceder a lo que es esta, es como una pensión, ¿no? Para que ustedes tengan presente. Otra cuestión que quiero hablar, y ya vamos a ir medio terminando, después podemos ver las preguntas que van haciendo, es el tema de, esto les quiero hacer como más en la práctica, lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros atravesamos la violencia de género y tenemos que llegar a la unidad judicial o los lugares donde podemos hacer una denuncia de violencia de género. Muchas veces me encuentro con mujeres que atraviesan la violencia y que existe en nuestra sociedad muchos obstáculos que deben ellas afrontar para que de esa manera puedan llegar a que se les haga una denuncia, o los obstáculos que más vemos es primeramente que no se priorizan los casos de violencia, la falta de información a las víctimas, las faltas de abogados, la revictimización constante por derivaciones innecesarias que se les hacen a las mujeres, preguntas inconducentes, declaraciones reiteradas, todo eso hace a lo que es la revictimización de la mujer. Entonces debemos saber que está prohibido revictimizar a quienes sufren violencia de género. Muchas veces nos vamos a encontrar dentro de la justicia, porque efectivamente la justicia muchas veces que cuando vamos a hacer una denuncia, nos vamos a encontrar con estas personas que por falta de su capacitación, de capacitarse en perspectiva de género, son personas que tienen estereotipos y prejuicios que obstaculizan el efectivo acceso de la justicia a las mujeres que sufren violencia de género. Bueno, ante estas situaciones, cuando nosotros tengamos la posibilidad, cuando tengamos que ir a hacer una denuncia, recordemos que deben hacer denuncia y no exposición policial, porque muchas veces veo que las mujeres que atraviesan violencia de género hacen exposiciones policiales. Les digo que la exposición policial no da conocimiento, no moviliza el órgano jurisdiccional, o sea, en el sentido de que al hacer una exposición policial lo que hace es que el fiscal nunca se va a enterar que existe una denuncia. Lo que tenemos que hacer siempre cuando hablamos de violencia de género es una denuncia policial. Las denuncias policiales se hacen en las unidades judiciales. La unidad judicial especializada se encuentra al frente, en el Máximo Victoria, al frente de la universidad, en Maipú Norte, generalmente muchas de las personas conocen que es Maipú Norte. Ahí está la unidad judicial de violencia de género. En esa unidad judicial es donde se pueden hacer las denuncias. Desde el año pasado se hacen a través de un formulario. También pueden hacer denuncias en lo que son los juzgados de familia. Dentro de los juzgados de familia tenemos 3 secretarías de violencia, donde ahí también pueden hacer las denuncias, o en cualquier unidad judicial de la capital. En cualquier unidad judicial se puede tomar denuncias de violencia de género. Es importante que lo sepan, porque muchas veces escucho que las mujeres no saben dónde tienen que ir a hacer una denuncia. Muchas veces me encuentro con mujeres que van a hacer una denuncia en las defensorías, al frente de Tarjeta Naranja. Bueno, ahí no se hacen denuncias, sino que ahí en las defensorías de pobres y ausentes, es un lugar donde existen abogados gratuitos del Estado, que si alguien necesita un abogado gratuito del Estado, puede solicitarlos ahí. Pero ahí no se hacen denuncias, sino que se hacen en las unidades judiciales, en las fiscalías penales que quedan en la calle Junín, o se hace en los juzgados de familia, dentro de los juzgados, en las secretarías de violencia. Ahí son los lugares donde uno puede hacer una denuncia de violencia de género. Debemos saber que no todas las mujeres están preparadas para hacer una denuncia de violencia de género. Muchas veces las mujeres
que atraviesan la violencia necesitan empoderarse emocionalmente porque no están, como les decía, preparadas para poder afrontar todo esto, lo que se llama la ruta crítica, que es el momento de ir a presentarse ante un sumariante dentro de una unidad judicial, a que la llame un fiscal, a que la llame una jueza, a que se apliquen medidas y después ver cómo hacen para que se cumplan. Entonces, por eso es importante que las mujeres que atraviesan violencia de género puedan acercarse, asesorarse. En Catamarca tenemos, como les conté recién, el Hogar de Protección Guarmi, o también tenemos dentro del municipio de la capital el Consejo de la Mujer, que también se puede pedir un asesoramiento tanto psicológico como legal en el Consejo del municipio de la capital. Es importante que las mujeres sepan que pueden acercarse a esos lugares que son totalmente gratuitos, son organismos del Estado, donde les pueden dar una respuesta, les pueden asesorar, las pueden guiar, porque muchas veces, como les decía, las mujeres que atraviesan la violencia no saben, no conocen sus derechos, no saben dónde pueden ir. Entonces, estas charlas más bien es para que ustedes es como informativas, para que conozcan sus derechos, para que sepan a qué lugares pueden acudir ante casos que uno está atravesando la violencia, o que conozcan a alguien que atraviesa violencia de género. Es muy importante también que conozcan que cuando les suceda un caso de que cuando lleguen a una unidad judicial y no les quieran tomar la denuncia, les voy a contar algo para que tengan conocimiento. En la ley 5434, el artículo 46, dice que el agente público, o sea, quien se encuentra ahí en la unidad judicial, que se llama agente público, no podrá negarse a recibir una denuncia de violencia familiar o violencia de género, y le tiene que dar un trámite urgente. Así dice la ley. Ante el incumplimiento de esta persona, de este agente público, lo que podemos hacer nosotros es denunciarlo, iniciarle una acción penal por su incumplimiento, y a la vez denunciarlo de manera administrativa ante la Corte de Justicia de Catamarca, a los fines de que tome conocimiento, para que de esa manera se le dé una sanción a este agente que obstaculizó que nosotros podamos realizar una denuncia. También, desde que ha iniciado el tema de la pandemia en Catamarca, desde que estamos en pandemia el 20 de marzo, se han activado 3 números de teléfono, la Corte ha activado 3 números de WhatsApp, donde se puede hacer las denuncias por WhatsApp. Yo les dejo los números para que ustedes, si los quieren tomar nota, o lo podemos subir por el Yoco, lo podemos subir por el chat. Es el 3834-511938, el 3834-802921 y el 3834-405282. Esos 3 números se pueden mandar WhatsApp a los fines de denunciar. Cuando cualquier mujer que va a hacer una denuncia de violencia de género, no le quieren tomar la denuncia, pueden hacer la denuncia en esos números a los fines de que la Corte pueda de esa manera enterarse y pueda realizar lo que sería esto de el seguimiento, para de esa manera aplicarle una sanción a quien no cumple con lo que dice la ley. Otra cuestión que quiero dejar antes. ¿Sí? ¿Podríamos repetir los números, por favor, pero más despacio? Bueno, es el 3. Vamos muy rápido, ustedes me dicen. El 3834 sí. 51 sí. 1938. Bien. El 3834 sí. 80 bien. 2921 y el 3834 40 52 82. Esos 3 números son para que está activo, son números que ha habilitado la Corte desde el 20 de marzo, para todas las personas que vean obstaculizado en querer hacer una denuncia de violencia de género, pueden llamar y denunciar a esos 3 números. A cualquiera de los números pueden mandar
un mensaje denunciando que no se les ha tomado la denuncia. Estos números es importantísimo que se viralice, que se conozcan, que los tengamos presentes, para que de esa manera nuestra justicia se active y cumpla con lo que dice la ley. Porque es importante que nosotros como sociedad nos involucremos en esta problemática. Es importante que como sociedad veamos que el sistema de justicia funcione, porque si no funciona, posiblemente alguna de nosotras podamos ser en algún momento víctimas de violencia de género. Entonces, saber que tenemos lugares, que sabemos dónde podemos acudir, que cuando no nos tomen una denuncia, pues podemos llamar a algún lugar para que de esa manera nos puedan dar una respuesta. Es importantísimo que tengamos presentes estos números, es importantísimo que conozcamos nuestros derechos, para que de esa manera nadie venga a avasallar nuestros derechos. Otra cuestión que me parece importante que podemos abordar hoy es que cuando nosotros vamos a hacer la denuncia de violencia, y recuerden que siempre es denuncia y no es exposición policial, sino que es una denuncia de violencia de género. Cuando nosotros hacemos la denuncia, automáticamente quien debe conocer esa denuncia es el fiscal, si estamos hablando de algún delito penal, o es la juez de turno del juzgado de familia. Nosotros, como no tenemos juzgados exclusivos de violencia de género en Catamarca, entonces quienes intervienen en estas causas van a ser el juzgado de familia, y cuando se trate de lesiones graves, gravísimas, leves, o se trate de amenazas, va a intervenir la vía penal, que son los fiscales. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando ustedes van a hacer la denuncia, desde el año pasado se generó un formulario cuando uno va a hacer la denuncia de violencia de género, donde en el formulario hay algunas cuestiones que quiero que ustedes tengan presentes para que de esa manera puedan dejar asentada, porque muchas veces el funcionario público que les tendría que decir no les dice. Entonces, para que la gente sepa, es que cuando nosotros vamos a hacer la denuncia nos van a pedir, bueno, todos nuestros datos, nos van a pedir, por ejemplo, dónde vivimos, el domicilio del agresor, bueno, si tenemos hijos, no tenemos hijos, y le van a preguntar, o capaz que no le preguntan, pero ustedes dejen asentado, si es la primera, o es la cuarta, o es la 10ª vez que vienen a hacer una denuncia de violencia de género. Es importantísimo eso, porque cuando llegue esa denuncia al fiscal o a la jueza, ellos van a determinar a ver el grado de peligrosidad que existe con respecto al agresor, para ver qué medidas va a aplicar. Generalmente, cuando llega una denuncia, lo que hacen a modo de prevención es aplicar medidas de resguardo, que se llaman, que son las medidas preventivas. O sea, la más común que todos conocemos es la prohibición de acercamiento. O también podemos pedir, porque nosotros también tenemos la posibilidad, cuando vamos a hacer una denuncia, de pedirle, de decirle, quiero que la juez ordene, por ejemplo, la exclusión del hogar, o si tenemos hijos, pedir la cuota alimentaria provisoria. Muchas veces pasa, me ha tocado muchísimas veces, de que mujeres con hijos que tienen que salir corriendo de sus casas, que no tienen ni siquiera ropa, que se van sin nada, llegan y después uno les pregunta, ¿y hizo la denuncia, pidió la cuota alimentaria? No, dice, no me dijeron. Entonces, en ese formulario, ahí dice, ustedes fíjense, ahí lo pueden incluso leer, pedirle al sumariante de la unidad judicial que les preste el formulario, dice que se puede pedir cuota alimentaria provisoria. Si el padre, el agresor, el padre de sus hijos, él tiene un trabajo formal, un trabajo en blanco, va a tener un recibo de sueldo, entonces dejar asentado que quieren una cuota provisoria a los fines de que la juez le otorgue esa cuota provisoria. Como así también si queremos que lo excluyan del hogar, o bien si queremos que nos entreguen nuestras pertenencias personales, nuestra ropa, nuestra cartera. Entonces, eso es lo que se debe pedir. De acuerdo al caso en concreto, se pide. Yo les doy algunas medidas que se pueden pedir, pero siempre se va a tener en cuenta el caso concreto. Eso es importantísimo que lo sepan. Pueden pedir, no sé, quizás tenemos el hijo que está enfermo y necesitamos la obra social, entonces pedirle a la juez en esa denuncia que necesitamos la obra social, que ordene a la obra social que se le emita un nuevo carné. Hay un montón de cosas que se pueden pedir, lo pueden hacer a través de la denuncia.
Y también les quiero recordar que cuando nosotros pedimos alguna medida o nos concede alguna medida a la juez, no son medidas ilimitadas que van a durar por siempre, sino que tienen un plazo. Generalmente son plazos de 30, 60 o 90 días, pero siempre, si ustedes ven que la mujer llega en ese caso, supongamos una medida por 60 días, y la señora le falta 2 días para que de esa manera se venza la medida, y este hombre continúa molestándola, continúa acechándola, no la deja vida, es importante solicitar la renovación de la medida, para que de esa manera esa mujer pueda estar tranquila, esa mujer pueda continuar con su vida. Y también otras cuestiones que me parece importante, que hay veces que no se sabe, es el tema de cuando a nosotros nos dan una medida judicial, cuando nos dan estas medidas precautorias, porque son medidas preventivas, cuando no cumplen las medidas los agresores, nosotros debemos denunciar. ¿Por qué debemos denunciar? Porque el agresor, cuando la juez nos da una medida, la juez está diciendo debe cumplir. Yo estoy obligando a que usted cumpla, que no moleste a esa mujer, o que no se le acerque a esa mujer, o que no concurra a la casa, depende de la medida que le dé. Cuando esa persona no cumple la medida, debemos hacer la denuncia a los fines de que la juez sepa que esa persona, que el agresor, está incumpliendo, está desobedeciendo una orden judicial, y eso es pasible de ser pasible de sanción, de privación de la libertad, porque el incumplir una orden de una juez es un delito. Entonces se llama el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces es importante saber esto, es importante que uno, cuando vemos que no se cumple la medida, hagamos la denuncia para que de esa manera nos pueda dar una respuesta a la juez. Si no hacemos la denuncia, muy posible y muy difícilmente la juez se entere de que ese señor no está cumpliendo con la medida. Es importante esto, que ustedes lo sepan, para que de esa manera muchas veces veo mujeres que me dicen, no, que me sigue hostigando, me sigue persiguiendo y la justicia no hace nada, pero nunca fue a denunciar, nunca la juez se enteró que esta persona no hizo la denuncia, no hizo una denuncia, entonces la juez no se va a enterar de que él está desobedeciendo Eugenia, la orden. ¿Sí? Acá tenemos una preguntita que dice, al no existir juzgado de violencia de género, ¿qué juzgados actúan? Los juzgados que actúan, como les dije recién, van a actuar los juzgados de familia. Dentro de los juzgados, nosotros en Catamarca tenemos 3 juzgados de familia. Los juzgados de familia se encuentran al frente de la Plaza de la Estación, ahí al frente de la Plaza de la Estación, ahí están los 3 juzgados de familia. Dentro de los juzgados de familia tenemos 3 secretarías que se llaman Secretarías de Violencia de Género. Entonces, ¿quiénes van a intervenir, quiénes van a decidir sobre las medidas preventivas? Van a ser estos 3 juzgados de familia dentro de las secretarías de violencia. Ellos son los que van a determinar qué medidas aplicables a determinado caso. Nunca las medidas van a ser iguales. Generalmente la más común que todos conocen es la medida de prohibición de acercamiento. Pero existen infinidades de medidas, pueden chequearlo, si quieren yo les voy a mandar para que quede en la plataforma la ley, la 5434, en el artículo 49, habla de todas las medidas que se pueden pedir, y se pueden pedir más medidas, porque no es, para que de esa manera sepan, porque hay que ver el caso en concreto. Hay muchísimas medidas que se pueden pedir. Es importante que sepan que siempre es por un tiempo, no son ilimitadas, no son de por vida, sino que tienen tiempo. Generalmente hay que ver el grado de peligrosidad, hay que ver el grado de reincidencia de esta persona, hay que ver el grado de violencia que existe. De acuerdo a eso la juez va a determinar el tiempo de la medida. Pero generalmente son por tiempo limitado, no hay ilimitados, porque sería totalmente inconstitucional una medida por tiempo ilimitado de una prohibición de acercamiento, por ejemplo. Pero es importante que tengan presente. También quiero, otra cuestión que quiero dejar yo, pues ya terminamos, y después si quieren vamos haciendo, me van diciendo las preguntas y yo voy respondiendo. También quiero que ustedes conozcan que a nivel nacional nosotros tenemos un número de teléfono, el 144, que cualquier persona que quiera asesorarse, en el 144 es una línea nacional,
que esa línea nacional lo que hace, tiene psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados en temáticas de género. Cualquier persona que esté atravesando la violencia y quiera asesorarse en los lugares que puede asistir o qué puede hacer, puede llamar al 144. El 144 es una línea de asesoramiento, pero no es una línea de urgencia. Cuando nosotros veamos a alguna mujer que está atravesando violencia de género, o tenemos, o somos nosotras pasibles de atravesar violencia de género, o tenemos una amiga, una familiar, alguien que atraviesa violencia de género y está transitando un momento complicado de urgencia, debemos llamar al 911, para que de esa manera podamos ayudar a esa persona. Lo importante es que sepamos que en Catamarca tenemos lugares, como les decía, el Hogar de Protección Guarmi es uno de los lugares donde podemos acercarnos a pedir ayuda, donde podemos pedir un asesoramiento, a lo mismo dentro del municipio de la capital, el Consejo de la Mujer también es otro lugar donde se puede pedir un asesoramiento de psicólogos, de abogados, a los fines de poder asesorarse, de poder saber cómo puedo transitar este momento para salir de la violencia de género. Recordemos que solos, una persona que transita la violencia es muy difícil salir, necesita de un acompañamiento, y muchas veces las mujeres que transitan la violencia de género son mujeres que se encuentran totalmente solos. Entonces, cuando conozcamos a alguien que atraviesa la violencia, no juzguemos, seamos empáticos, seamos sororos, y lo más importante, escuchemos a esa persona y le podemos guiar a decirle, bueno, tenés la posibilidad de poder acercarte a tal lugar, andá ahí, posiblemente te puedan ayudar, o llama al 144 para que de esa manera la asesoren y ella pueda pedir ayuda y pueda salir de lo que es el círculo de la violencia, que es muy difícil de salir. Espero que les haya servido la charla. Esta charla, la única finalidad que tengo es que ustedes se sensibilicen con la temática de la violencia de género, que es una temática que en estos momentos en Argentina, en estos tiempos de pandemia, ha incrementado muchísimo, y que debemos tomar conciencia como sociedad que debemos tener una sociedad más justa, más igualitaria, libre de violencia, y creo que debemos ser responsables todos en lo que es la problemática de la violencia. Así que les quiero agradecer. Yoko, cuando quieras me puedes hacer las preguntas que deseen, si quieren escribir otras preguntas lo pueden hacer, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenia. Acá nos están preguntando si actúan fiscales penales mujeres en estos casos, o son hombres. Bueno, un gran tema, las fiscalías. Bueno, les cuento que en las fiscalías penales en Catamarca tenemos una gran cantidad de hombres que son fiscales penales, pero sí tenemos 2 mujeres fiscales en las fiscalías penales, pero la gran cantidad dentro de lo que es toda la cuestión penal, en las cámaras penales y en el juzgado, en los juzgados, en las cámaras penales y en la fiscalía la mayoría son hombres. Tenemos nada más que en las fiscalías 2 mujeres, y si no mal recuerdo, tenemos también 2 mujeres en la Cámara únicamente, y el resto son todos varones. Esperemos que los nuevos fiscales, si van a ingresar nuevos fiscales, que tengamos la posibilidad de que dentro de la cuestión penal existan mujeres. Y lo importante, ¿saben qué? No es el hecho de que existan mujeres, sino que esas mujeres tengan perspectiva de género y sepan de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque muchas veces el hecho de ser mujer no nos garantiza de que podamos ser sorora entre nosotras. Muchas veces no somos sororas entre nosotras, muchas veces competimos entre nosotras, porque lo que hizo el patriarcado es esto, de que nosotros siempre estemos compitiendo. Tenemos que ser más compañeras entre las mujeres, tenemos que ser más sororas, tenemos que acompañarnos más, no juzgarnos, para que de esa manera podamos lograr ser, la idea, yo les digo la verdad, la idea es que logremos, y añoro que en algún momento se pueda dar, que logremos que nuestra sociedad sea una sociedad más inclusiva, más igualitaria, donde los prejuicios, los estereotipos que tenemos dentro de nuestra sociedad se comiencen a caer, y tengamos una sociedad más libre y que todos podamos ser felices. Y eso es algo que va a costar mucho y va a depender de todos nosotros. Por eso, esto de capacitarnos en
en las capacitaciones que viene generando la Cámara de Diputados, es muy bueno para darnos cuenta de que debemos tener presente que en nuestra sociedad tenemos muchas discriminaciones y que debemos trabajar para sacar de nuestra sociedad la discriminación, los prejuicios, que lo único que hacen es destruir a las personas. Sí, Euge, Sí. quería hacer un aporte. Estamos hablando del cupo laboral para personas trans en San Rescue, y por ahí Sí. la gente, los agentes, si tienen conocidos o gente, contacto en San Rescue, específicamente de poblaciones trans, de personas trans, que sería importante hacerles llegar esta invitación, que se lleguen al municipio o al Consejo Deliberante para ese registro que están necesitando, justamente que se registren las personas trans para poder ingresar al trabajo, ¿no? Sí, me parece, la verdad que yo les cuento, yo todo lo que hablo, lo que les cuento, yo todo trato de chequear primero a ver si funciona, si no funciona, siempre estoy como pendiente para todo lo que yo pueda enseñar, transmitir, porque la verdad que yo me encanta lo que hago, de transmitir que la gente conozca, que la gente común que no es abogado conozca sus derechos, y he tenido la posibilidad de poder contactarme dentro del municipio para ver si efectivamente cómo estaba funcionando lo que es el cupo laboral trans, y lo que me han comentado es que dentro de lo que ellos tienen el registro, y el registro nadie se ha inscrito en el registro, entonces para que ustedes, si conocen a alguien que sea de Fray Mamerto Esquiú, porque una de las condiciones que sea de Fray Mamerto Esquiú es que se pueda inscribir dentro del registro a los fines de poder tener la posibilidad de poder acceder a lo que es al trabajo, ¿no? Algo tan esencial y tan fundamental para cualquier ser humano, el poder tener un trabajo. Ojalá pueda responder, porque no sabe el chat, a full el chat, mucha gente interactuando, preguntando, la verdad que un éxito. Pero bueno, Cris nos pregunta si las provincias pueden o no sumarse al cupo laboral que decretó, digamos, el presidente. Sí, la verdad que sería maravilloso, la verdad que sería algo maravilloso que las provincias, les cuento que a nivel país, en varias provincias, en realidad en varios municipios, ya existe el cupo laboral trans. Lo importante es que se cumpla. Y eso debemos tener presente, que es importante hacer un seguimiento. Si bien el decreto del presidente del 3 de septiembre dice que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación va a hacer un seguimiento de cuánto va a ser si bien va a tener el 1% del cupo laboral trans, es importante que las provincias puedan tener la ley de cupo laboral trans. Sería algo maravilloso para poder lograr la inclusión definitiva del colectivo. La verdad que cuando salió este decreto fue una gran alegría, porque sé la exclusión que tiene el colectivo LGTB en nuestra sociedad, la discriminación, la exclusión, el haber sido perseguidos durante muchísimos años, muchísimos siglos, porque si uno comienza a estudiar la historia del colectivo, de los homosexuales, ha sido algo muy muy doloroso la exclusión que han tenido el colectivo, así que el reconocimiento de que tengan la posibilidad de poder acceder a un trabajo digno que cualquier ser humano necesita para vivir, es la verdad que es celebrarlo, porque es una cuenta pendiente, y creo que quedan muchos derechos más que deben conquistar, como los derechos económicos, sociales y culturales, para que de esa manera el colectivo tenga su lugar, tenga la posibilidad de poder vivir con todos los derechos humanos como vive cualquier otras personas, los hombres, las mujeres, cualquier otras personas. Así que la verdad que yo lo celebro, y espero que la provincia podamos en algún momento tener la ley de cupos y que todos los municipios puedan adherirla, y al igual las otras provincias. Algunas provincias tienen, y varios municipios también tienen la ley de cupos. Sí, y acá justo nos decían también que hagamos mención a la ley integral para personas trans que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Exacto. Es una cuenta, nuestros senadores tendrían que poder ponerla para trabajarla, para que de esa manera se pueda sancionar y podamos tener la ley.
porque también es importantísimo que les voy a contar algo. Argentina, nosotros somos un país ¿cómo les podría decir? Un país donde se ha trabajado mucho por el reconocimiento de los derechos del colectivo. ¿Cómo? Vanguardista. Vanguardista no me salía la palabra, vanguardista en el tema de la protección de los derechos de los grupos vulnerables, y dentro de los grupos vulnerables el colectivo. Recordemos que en el año 2010 hacía sancionar la ley de matrimonio igualitario, como así también la ley de identidad de género en el 2012. Entonces es importantísimo este avance ahora de que se ha dado por medio de un decreto, la ley de cupo laboral. Igual quedan mucho por conquistar. Creo que estos son pequeños pasitos que uno va haciendo y queda mucho por conquistar, y creo que todo eso creo que se lo deben a las organizaciones, porque creo que las organizaciones son las que han marcado este camino para que el colectivo se le puedan reconocer efectivamente sus derechos. Y acá voy a unificar la pregunta entre Claudia y Violeta. En caso, digamos, que faltan respeto por ahí los jefes o autoridades a las empleadas, y también entre los compañeros, ¿qué se debe hacer? Bueno, un tema, la violencia laboral, ¿no? Sí, tenemos que saber que es un gran tema que existe y que no debemos negarlo. Es un tema donde se debe trabajar la violencia laboral, por eso estas charlas de concientización, estas capacitaciones que se generan y que se deben generar en los tres organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son importantísimas a los fines de que se comience a tomar conciencia sobre la violencia laboral de las mujeres, porque muchas veces las que mayor sufren la violencia laboral son las mujeres, para que de esta manera, yo lo que puedo recomendar, denunciar. Siempre hay instituciones dentro del trabajo, o hablar con los superiores para que de esa manera se pueda haber un cese de la violencia, porque efectivamente nadie tiene derecho a violentar a nadie, todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Sí, acá también, ¿dónde se puede acudir en el caso de violencia obstétrica? Hoy, un caso, miren, hay un solo fallo a nivel país sobre violencia obstétrica, por conocimiento y porque yo estoy como muy hablando con muchas personas, mujeres que ya tuvieron hijos o no. Nosotros en nuestra provincia, por varias situaciones que conozco, hay muchísimos casos de violencia obstétrica en nuestra provincia que nunca fueron denunciados. Y les cuento algo más. En nuestra provincia es muy difícil, no solamente en nuestra provincia, perdón, en sí es muy difícil poder probar la violencia obstétrica, es muy difícil poder probar, y para poder ganar un juicio o para poder pedir un resarcimiento ante la situación de violencia que una mujer puede sufrir, necesitamos pruebas. Entonces es importante que uno, cuando conozca, cuando esté ante esas situaciones, guarde las pruebas o tenga testigos para que de esa manera se pueda hacer una denuncia de violencia obstétrica. Cualquier denuncia, yo les voy a decir para que ustedes sepan, cualquier denuncia se puede hacer en una unidad judicial. Y la violencia obstétrica está avalada, está dentro de lo que es la ley de violencia. Entonces, si alguna vez les sucede esto y ustedes se consideran que fueron violentadas de manera obstétrica por algún médico, porque tiene que ser por un profesional de la salud, que afecte el cuerpo o el proceso reproductivo de una mujer, cualquiera puede acercarse a una unidad judicial y hacer la denuncia. Lo que sí uno debe tener presente, que para poder ganar y para poder continuar esa denuncia es importante tener pruebas. Entonces, eso muchas veces se obstaculiza el hecho de no tener las pruebas. Después, seguramente, si quieren, les puedo pasar un caso que, ¿se acuerdan que les conté sobre la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación, la CEDAW? Bueno, la CEDAW el año pasado sancionó
a España por un caso de violencia obstétrica, para que de esa manera lo tengan, lo puedan leer, es un caso muy emblemático, no se da generalmente denuncias de violencia obstétrica por esto, como les digo, el problema de la prueba. Recuerden que los médicos tienen así como una corporación, se cuidan muchísimo entre ellos, y es muy difícil probar. La realidad es eso, pero después, si quieren, les paso un caso, es muy, muy emblemático, y tenemos un caso en Argentina, un solo caso que tengo conocimiento sobre violencia obstétrica que se falló a favor de la mujer. Jessica pregunta, la capacidad, supongo que se refiere, la capacidad que tienen, o las mujeres que pueden ser asistidas en el hogar, calculo que se refiere al hogar Warmi, y qué tiempo es el que están ahí, digamos, dentro del hogar. Bueno, les cuento, el hogar Warmi está al frente de la maternidad. Cualquier mujer que transite la violencia, cualquier mujer que no tenga dónde ir, esté con sus hijos, esté desesperada, se puede acercar. Ahí la directora es Gladys Carrizo, ella los va a asistir. Yo generalmente siempre estoy en contacto con ellos, con lo que necesitan los asesoros, yo estoy siempre en contacto, siempre voy a ayudar para lo que necesiten. En el hogar de protección Warmi puede acudir cualquier mujer que transite violencia, que esté pasando una situación desesperada, para asesorarse, o bien si necesita quedarse, lo puede hacer por un plazo de 3 meses. La idea es que la mujer ahí dentro del hogar, lo que se va a hacer, se hace un trabajo integral para ver si si esa mujer puede conseguir algún lugar donde puede alojarse, se la ingresa dentro de lo que es una lista para la vivienda también. Hay como un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si necesitan, ahora que hace muy poquito firmaron un convenio con ANSES en los casos de las asignaciones familiares por hijo que no tenían el trámite. Hay un montón de cuestiones que cualquier mujer que atraviesa la violencia, que no tiene concluido muchos trámites, la pueden ayudar desde el hogar, para que de esa manera le pueda salir rápidamente, para que esa mujer pueda tener ingresos. También se la ayuda, se la asesora en el tema de cuando tiene hijos y no tiene la cuota alimentaria. Entonces, puede acudir a la mujer cuando necesita el hogar de protección Warmi. Recuerden que es al frente del maternidad, por la parte, es Pasaje Gallo sin número. Es importante que este lugar se difunda, porque hay muchas mujeres que no conocen este lugar y piensan que no existen lugares donde puedan ir a refugiarse en esta casa. Lo pueden hacer por un periodo de 3 meses. Hay veces que, si depende de la situación, se puede ser por menos o por más. Eso se va a ir viendo en determinados casos. Acá nos preguntan, por favor, me interesa saber sobre la reparación económica para poder ayudar a los hijos de víctimas de femicidios. Bueno, la reparación económica, es lo que les contaba yo, es lo de cuando la mujer es víctima de femicidio, muchas veces quedan los hijos huérfanos de madre y no tienen la posibilidad de poder tener recursos económicos, no tienen la posibilidad de poder sobrevivir, ¿no? Es la reparación económica a aquellos hijos que su mamá se les ha muerto porque son víctimas de femicidio. En esas situaciones, cuando hablamos, se la conoce más como la ley Brisa, que es la ley 27452, la tengo acá anotada, les digo, porque si no, no me acuerdo. Esa ley el trámite se hace por ANSES, para que sepan. En Catamarca tengo entendido que todavía no está reglamentado cómo sería todo el proceso. Pero igualmente, les digo, como es una ley nacional, lo pueden hacer, lo pueden solicitar ingresen por la página y soliciten. Ahí les van a pedir los requisitos. Los requisitos generalmente es que existe una sentencia del femicidio. Hay determinados requisitos que van a tener presentes para que se pueda concretar. Es una pensión que se le va a dar a los hijos si son hasta los 21 años, y si el hijo tiene alguna discapacidad, se da hasta de por vida, para que ustedes lo sepan. Pero es muy importante que se... Sí. Perdón, acá Miguel nos pregunta, ¿por qué si hablamos de igualdad en el municipio de General Mercedes tiene que premiar al que tome los trabajadores trans? Cuando va a ser una ley de igualdad, y pregunta, ¿no es discriminar diciendo que porque tomen trans
va a pagar menos cuando somos seres humanos? Bien, me gusta esa pregunta porque muchos deben pensar esto. Bueno, les voy a contar, como cuando hablemos, ¿se acuerdan cuando les conté esto de las acciones positivas, que es una discriminación positiva que damos a los grupos vulnerables, en este caso al colectivo trans? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Genera una discriminación positiva que se llama, que son estas acciones positivas de generar esta ley de cupo trans, para que el colectivo que nunca tuvo la posibilidad de poder acceder por discriminación, por prejuicios y por un montón de cosas que fueron excluidos de nuestra sociedad, el Estado le está dando la posibilidad de poder, en este municipio de Freedom Montesquieu, la posibilidad de poder acceder, en este caso sería en el ámbito privado, que sería en los comercios o en las industrias privadas, que se le va a dar una rebaja a esos comerciantes por contratar a alguna persona del colectivo trans. Entonces, por eso es una discriminación positiva, porque el colectivo siempre fue excluido de la sociedad para poder acceder a puestos de trabajo. Por eso, les cuento a muchos que no conocen, Yoko seguramente que sí, porque ella transitó seguramente toda esta discriminación y estos prejuicios que existen dentro de la sociedad. Lo que tendemos es a que el colectivo trans pueda acceder a puestos de trabajo que siempre fueron excluidos, siempre fueron invisibilizados dentro de nuestra sociedad, siempre fueron discriminados dentro de nuestra sociedad. Entonces lo que hacemos con esta ley de cupo laboral trans, esta discriminación positiva que le llamamos, es que podamos incluirlos dentro de nuestra sociedad para que puedan trabajar, porque ellos siempre han sido discriminados y no se les ha posibilitado lograr llegar a un puesto de trabajo por su condición de ser personas trans, transexuales o transgénero. Entonces, por eso el Estado genera estas leyes de cupo, estas leyes de violencia de género, entonces a los fines de poder ayudar discriminando positivamente para que puedan acceder a esos espacios que nunca se les ha permitido. Y acá, bueno, Verónica, la pregunta dice, no nos olvidemos que hay mujeres que son machistas, que también, digamos, ingresan en lo que es la violencia por ser machistas. ¿Y qué conocimiento hay, digamos, de la policía? Si la policía ya está capacitada para trabajar estos temas de violencia. Bueno, les cuento algo, en Catamarca, desde el mes de marzo, se creó el Consejo Provincial de la Prevención y la Erradicación de la Violencia. El Consejo Provincial, para muchos que no conocen, no sé, salió en los diarios, es un consejo que trabaja para comenzar a generar políticas públicas, generar capacitaciones, todos para distintas instituciones, para generar actividades a los fines de que tanto los organismos del Estado como organizaciones de la sociedad civil trabajemos para erradicar la violencia. Dentro de este consejo está la policía, está el Ministerio de Seguridad, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Gobierno y Justicia, también está el Ministerio ya me olvido, de Desarrollo Social. Están organizaciones de la sociedad civil, están los municipios, hay varios municipios, se están incorporando varios otros municipios. Entonces, todas estas instituciones lo que están haciendo, todas estas organizaciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, lo que están haciendo es generando lo que se llama políticas públicas, generando proyectos, y dentro de esos proyectos está generándose un proyecto de capacitación para que lo que es la policía, que es tan fundamental que nuestra policía de Catamarca se capacite en lo que es la violencia de género, se capacite en perspectiva de género, para que de esta manera, cuando sucedan casos de violencia, ellos puedan entender y puedan tratar de distinta manera a las mujeres cuando atraviesan la violencia, porque muchas veces nos vemos revictimizadas por la policía en el hecho de que queremos ir a hacer la denuncia o queremos pedir algo y nos maltratan, nos revictimizan. Entonces,
Esto sí está planeado, les cuento que hace unos días me mandó una integrante del Ministerio de Seguridad contando que la policía en unos días, en septiembre, ya estamos en septiembre, va a iniciar una capacitación virtual, porque por el momento no podemos hacer nada presencial, virtual, una capacitación en lo que respecta a la violencia contra las mujeres. Así que es una deuda, es importantísimo que los 3 organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se capaciten en perspectiva de género, se capaciten en la ley Micaela, se capaciten en lo que es la problemática de la violencia de género y las desigualdades de derechos, para que logremos sociedades más justas, si no va a ser imposible. Entonces, tomemos conciencia sobre eso para que de esa manera también exijamos, porque nosotros como sociedad también tenemos la posibilidad de exigir, y también es importantísimo que la sociedad conozca sus derechos para que nadie les avasalle sus derechos. Es importante, es muy importante. ¿Sí? Perdón que interrumpa, pero estamos con muy poquito tiempo y tenemos que seguir contestando algunas preguntas que nos hacen. Bueno, yo porque yo hablo mucho, pero ustedes me cortan, no se hagan problema. Tengo una duda, dice, por ejemplo, los hijos están con sus padres en cumplimiento de un régimen de visita. El niño está molesto y el padre pretende llevar al niño de regreso con su madre. Ante la negativa de esta, por el motivo que sea, el padre le manda audios del niño llorando y diciéndole que es mala madre. ¿Eso sería violencia psicológica? Bueno, hay que ver, yo soy muy cuidadosa, hay que ver cada caso particular, no todos los casos son iguales, muchas veces, y yo, aparte que yo trabajo mucho en lo que es la protección de las mujeres que atraviesan violencia, muchas veces los hijos son rehenes de situaciones de violencia, le digo porque aparte de yo, si bien trabajo mucho en esta temática, también litigo en los tribunales y veo constantemente esto de que los hijos muchas veces son rehenes de las relaciones de las personas mayores. Entonces, lo que debemos tener conciencia nosotros, que los hijos debemos, cuando existen conflictos dentro de las familias, cuando existen conflictos de separación, de violencia de género, los únicos perjudicados ahí, aparte, son los hijos. Los hijos debemos saber y debemos tener presente que los hijos tienen que siempre estar apartados de lo que es la violencia. ¿Por qué? Porque los hijos, ellos pueden ser pasibles de ser violentados de manera indirecta. Muchas veces pasa que el hombre toma al hijo de rehén, la realidad es esa, para que la madre vuelva con él, o porque él no quiere, o porque ella decidió separarse y el marido no desea, entonces lo toma el hijo como rehén. Entonces, seamos responsables cuando tengamos hijos y realmente queremos a nuestros hijos, no ponerlos como rehén dentro de las relaciones de pareja, porque muchas veces se da esto de que los hijos son rehenes y después esos niños tienen problemas de conductas en sus colegios, tienen problemas de conducta, cómo se relacionan en la vida, y muchas veces esos niños que vieron dentro de su familia violencia de género, repiten cuando son mayores, porque ellos están viendo que sus papás, que es natural para ellos la violencia de género. Entonces es importante esto, que tomemos conciencia, que construyamos, que protejamos, más que construir, que protejamos a nuestros hijos cuando existan estas situaciones de violencia, que apartemos a nuestros hijos, que nuestros hijos no deben ser rehenes de las relaciones que no somos capaces de las buenas relaciones que no somos capaces de construir. El caso, la realidad, no te voy a decir si puede ser, no puede ser, porque tengo que verlo puntualmente, yo soy muy responsable en esto, y más cuando hay niños, pero sí esto de decir que los hijos muchas veces son rehenes de las relaciones de familia, por eso debemos ser responsables en eso. Bien. Tenés muchísimas felicitaciones. Gracias. Muchísimas. Y acá nos preguntan, ¿me las puedo acá? En caso, digamos, de poder llegar al interior, ¿cómo se podría hacer para el interior? Porque dice que el interior justamente le cuesta mucho más el tema de la información, ¿no? Bueno, les cuento, yo he tenido la posibilidad de poder andar en el interior, amo el interior de nuestra provincia, la verdad que tenemos lugares maravillosos dentro de nuestra Catamarca, y es una cuenta que tenemos que trabajar en llegar al interior,
A mí me encantaría seguramente que se van a dar posibilidades, ahora estamos como un poco difíciles por esta situación de la pandemia, pero en algún momento en el interior, no sé quién es la que escribió del interior, pero en algún momento seguramente vamos a estar en el interior dando capacitaciones, haciendo que la gente conozca sus derechos, sabiendo a los lugares donde pueden acudir. Tengo muchas personas del interior que siempre simplemente me llaman. ¿Cómo? Luciana es la que hacía el comentario este del interior. Luciana, así que seguramente que en algún momento vamos a llegar al interior, vamos a ir a capacitar. La verdad que yo desde el lugar que yo tengo una fundación, como me presentó Yoko, que trabajamos mucho para que las personas puedan conocer sus derechos, que es importantísimo que la sociedad sepa sus derechos para que nadie esté avasallado en sus derechos, y la gente del interior necesita mucho el conocimiento de sus derechos y saber que no están solos. Eso es importantísimo, que ellos sepan que no están solos, que siempre, desde acá, yo siempre trato de llegar este año, la verdad que no he tenido la posibilidad de poder ir por este tema de la pandemia, pero todos los años a algún lugar del interior siempre voy a dar charlas, capacitaciones. La última vez que estuve en diciembre, si no mal recuerdo, en Tinogasta, que me han invitado, así que para mí es un placer ir al interior. Sí. Otra preguntita más se llama porque nos quedamos sin tiempo. Bueno. ¿Cuántas denuncias debe tener una mujer para ser retirada de la casa y llevada al centro o refugio de seguridad? No es que la mujer va a salir de la casa, no, eso, a ver, que lo voy a aclarar. La mujer, muchas veces la mujer no necesita salir de la casa. Si la mujer decide, porque no es que alguien la va a obligar a salir de su casa, la mujer decide salir de su casa, puede acercarse al hogar refugio. Pero si ella tiene otra opción, por ejemplo, y esto lo voy a dejar en claro, por ejemplo, que ella esté a cargo de sus hijos y que ella quiera quedarse en la casa, y ella decide quedarse en la casa, ella puede pedir una exclusión del hogar del marido por los hechos de violencia. Lógicamente que se va a tener que demostrar esa situación para poder excluirlo al marido de la casa, pero no es que a la mujer se la va a sacar y se la va a meter en un hogar refugio, no. La mujer debe decidir, esto es muy importante que lo sepan, la mujer tiene que decidir por propia voluntad. Muchas veces yo consulto, porque es importante hablar con la persona que atraviesa la violencia y ver qué es lo que quiere, porque muchas veces quizás uno puede recomendar, y muchas veces me ha pasado de recomendar, mire, lo correcto me parece que sería esto, y ella me dice, no, yo quiero esto. Entonces, uno debe querer eso en base a la protección de su salud, psicofísica, pero es importantísimo esto de escuchar a la mujer qué es lo que realmente quiere. Si ella decide o quiere realmente salir de esa casa, puede acercarse al hogar refugio, no necesita orden judicial, no necesita, con el solo hecho de llegar y decir, bueno, necesito quedarme acá, ahí se le va a hacer todo un estudio con los profesionales que se encuentran dentro del hogar de protección, pero no es que sí o sí que necesito 3 o 5 o 10 denuncias para sacarle a la mujer para llevarla al hogar refugio, no, eso no es... Ya nos pienso, se nos termina el tiempo. Bueno. Una es, digamos, la articulación que hay con el Consejo de la Mujer, o de qué manera trabajaba el Consejo de la Mujer, y la otra, qué importancia tiene, digamos, la educación sexual, la ESI, en estos casos de violencia, ¿no? Bueno, primero, la educación sexual, la ESI, es importantísima porque de esa manera podemos a nuestros hijos desde chico educarlos en construir relaciones sanas. Creo que la ESI es la ley de educación sexual integral que se sancionó en el 2006, es una herramienta maravillosa que tenemos y que debemos hacer que se cumpla en las escuelas para poder educar a nuestros hijos, primeramente en igualdad, y de esa manera en que nuestros hijos puedan construir relaciones sanas, que nuestros hijos puedan nacer y puedan disfrutar de su sexualidad, que nuestros hijos puedan tener la posibilidad de poder elegir, que nuestros hijos no estén construidos, sería, con prejuicios, que es importantísimo la educación sexual integral, que tengamos conciencia de que
debe ser una realidad, debe ser un hecho la ley de educación sexual integral en las escuelas de nuestra provincia. Y otra de las cuestiones en lo que respecta al Consejo de la Mujer del municipio, para quienes no conocen, y Yoko está en uno de los consejos, que es de diversidad. El municipio de la capital tiene distintos consejos donde la gente se puede acercar para de esa manera pedir asesoramiento, pedir asistencia psicológica, o para pedir una contención en lo que respecta, ¿no? Y ya nos está saludando Yoko, ya nos vamos. Felicitaciones, Euge, felicitaciones a todos por participar, y bueno, queda todo subido en el aula, la actividad también queda en el aula, la saben, se comunican, ingresan al aula o por correo, por el mail, digamos, así que bueno, y tienen una semana para responder y cumplir con la actividad. Muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias, gracias a todos, Yoko, gracias a vos y a toda la Cámara de Diputados, a la doctora Cecilia Guerrero, gracias por convocarme. Un gusto de haber estado con ustedes, gracias.